También, gloria a Dios, gracias a Dios. Está haciendo unos días ricos, calentitos. Esta mañana estaba sudando acá en la iglesia. Estaba bien caliente. Ya estamos un poquito en temperatura ya, así que gracias a Dios por eso. Pero ahorita con el calor que tenemos acá y con el Espíritu de Dios, comenzamos a sudar todo el mundo. Pero bueno, vamos a estudiar. Saben que hemos estado en todo este año teniendo una serie, la serie del Éxodo, hablando acerca del libro del Éxodo y sacando enseñanzas prácticas para nuestra vida. Porque nosotros como iglesia creemos que estamos en un momento de Éxodo. Ustedes saben que estamos en este proyecto de construcción y con la ayuda de Dios pronto queremos terminar esta nueva iglesia o este nuevo templo. Y queremos que Dios nos vaya edificando, creciendo en través de nosotros, creciendo y poniendo todas las cosas que necesitamos para ese momento seguir la misión mucho más grande y con mucho más poder. El título de este día o del sermón de esta mañana va a ser un madero, una serpiente, un cordero. Un cordero. Así que bueno, vamos entonces a seguir esta historia. Como ustedes saben, está en Números 21 del 4 al 9. Es una historia bien conocida por nosotros. No está en el Éxodo precisamente, pero no todo lo que pasó en el Éxodo está en el libro que lleva ese nombre, sino que en los 5 primeros libros de la Biblia podemos encontrar diferentes historias y cosas que pasaron en la travesía del Éxodo. Y eso va a ser lo que vamos a estudiar hoy. Así que les invito, si tienen su Biblia, por favor busquen conmigo Número 21 del 4 al 9. Si tienen su teléfono, su iPad, si estás en casita, ya pon tu celular, lo que sea, busca conmigo. Éxodo 21, Números 21 del 4 al 9. Y leo, dice: Después partieron del monte Hor. Vamos a poner contexto. El pueblo de Israel estaba queriendo llegar a su destino, que era la tierra de Canaán. Tenía que pasar por Edom, pero los habitantes de Edom no quisieron dejar que Israel pasara por el medio de su pueblo. Así que Israel tuvo que bordear la ciudad de Edom, y entonces en este proceso dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom. Y el pueblo se impacientó por el camino. Hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto donde no hay ni pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente como esas y ponla sobre un mástil. Y todo el que haya sido mordido y la mire, ¿qué cosa? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por alguna serpiente, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué cosa? Y vivía. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque esta historia, por lo menos, levanta una serie de preguntas en nosotros. Y una de estas preguntas es: ¿por qué una serpiente? ¿Por qué mandar a hacer una serpiente? ¿Por qué no un cordero? Todo este tiempo el cordero había sido el símbolo perfecto de Cristo. ¿Por qué entonces Dios le va a decir a Moisés: haz una serpiente y ponla en un madero? Si hubiera puesto un cordero en un madero, hubiera sido una profecía perfecta. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no un cordero? Otra de las preguntas que salen a nuestra mente sería esta: ¿es la serpiente de bronce un símbolo de Cristo? Y esta es una pregunta que me han hecho muchas veces. Y una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces. Ahora, quizás tú estés de acuerdo conmigo o no, pero yo voy a ser bien claro desde el comienzo y te lo voy a lanzar desde el primer momento. La serpiente nunca ha sido, ni es, ni será un símbolo de Cristo. Tú puedes estar en desacuerdo conmigo, está bien, pero esto es mi tesis y esto es lo que yo te planteo. Esta es la propuesta que yo te hago. La serpiente nunca ha sido, es o será un símbolo de Cristo. Y hay varias razones para esto. Yo voy a compartir con ustedes una. Pablo, una vez en Corintio, estaba hablando con los corintios y les estaba diciendo que ellos no deberían comportarse o tener la misma actitud que los incrédulos. Y en este debate que tiene con ellos les hace 3 preguntas y les dice: ¿qué tiene en comunión la justicia y la maldad?
o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Y finalmente dice, ¿qué armonía tiene Cristo con quién? Con el diablo. O sea, Pablo hace 3 preguntas que es exactamente lo mismo, solo que con diferentes cosas. Él comienza de lo menos obvio a lo más obvio, a la separación que hay entre Cristo y Satanás. Y él dice, ¿qué comunión tiene la justicia y la maldad? No es lo mismo, no hay comunión entre ellas. Tampoco es lo mismo la luz y las tinieblas, no hay comunión entre ellas. Por lo tanto, entre Jesús y Satanás o el diablo no hay ningún tipo de comunión o armonía. Si nosotros presentáramos esto en una gráfica, nos quedaría así. Ahora, yo soy malo con las manos, déjame ubicarme. Esta es la izquierda. La columna que está en la izquierda de ustedes, que sería justicia, luz y Cristo, estas 3 palabras son sinónimos, son intercambiables. Las podemos intercambiar y significan lo mismo. Jesús es justicia, Jesús es luz o es vida y Cristo es Cristo. Las 3 son intercambiables, están en armonía. Porque Jesús o Cristo es la fuente de la justicia, de la luz y de la vida. Porque Él es todo eso. Ahora, si nosotros vemos la otra columna, nos encontramos que está maldad, que otras versiones también dicen iniquidad o injusticia. También tenemos oscuridad, que es lo mismo que decir tinieblas o muerte. Y finalmente tenemos el diablo o Belial, como dicen algunas otras versiones. Estas 3 concuerdan, estas 3 están en armonía, porque su fuente está en el diablo, está en Satanás. Satanás es el rey o el príncipe de toda oscuridad, de las tinieblas, el príncipe de la muerte, el que trae maldad, el padre de iniquidad. Ahora, si nosotros vemos estas 2 columnas, las 2 se contraponen. Ninguna está en armonía con la otra, ninguna se entrelaza con la otra. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Si nosotros vemos la justicia, la verdadera justicia, la justicia que viene de Cristo, siempre se manifiesta en luz y vida. Siempre. No hay manera de que haya justicia de Cristo que se manifieste en otra cosa. Cuando nosotros vemos una justicia que se manifiesta en oscuridad, tinieblas y muerte, podemos decir que no es la justicia de Cristo. Porque no hay comunión con esta y la otra columna. Cuando vemos una justicia que se manifiesta en oscuridad, tinieblas y muerte, entonces es una justicia que es injusticia, que es maldad, iniquidad, y sabemos que viene del enemigo de las almas. ¿Quién es todo eso? Así que esto es una gráfica bien sencilla que nos ayuda a poner en perspectiva muchísimas cosas. Lo primero que podemos entender de acá, y lo vuelvo a rectificar, la serpiente nunca ha sido, es ni será un símbolo de Cristo. Porque no hay ningún tipo de comunión entre Cristo y Satanás. No hay ningún tipo de armonía. Ahora, dicho esto, tenemos una pregunta. Entonces, ¿qué significa la serpiente de bronce? Y esta es la pregunta que vamos a estar tratando de resolver en toda esta mañana. ¿Qué significa la serpiente de bronce? Porque si está ahí, está por un propósito, por una enseñanza para cada uno de nosotros. Ahora, para poder descubrir esto, vamos a ver 3 principios bíblicos. El primero ya lo acabamos de ver. No hay comunión ni alianza entre Cristo y Satanás. Y sabiendo esto, entonces viene otra pregunta. Y esta pregunta sería, ¿por qué Dios usó un símbolo de Satanás en un determinado momento para enseñarnos algo? Y para poder responder esto, tenemos que ir al segundo principio, que es contexto. De paso, estudiar la Biblia, se necesita estudiar la Biblia a través de principios. Porque cuando nosotros no estudiamos la Biblia a través de principios, podemos entender cualquier cosa. Cualquier cosa. Y vamos a verlo hoy. Lo vas a comprobar hoy. Entonces, ¿cuál es el contexto? Si nosotros vamos a Números 21, encontramos que en el versículo 5 dice, y murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? ¿Qué fue lo que hizo Israel? ¿Qué fue lo que hizo Israel? ¿Qué dice el texto? Se quejó, murmuró en contra de Dios. Ahora, ¿cuál era la causa? Estaban aburridos del maná. Ya no querían comerse ese pan más. Decían, ese pan es liviano. Ya estamos hartos del pan. Al punto que decían, no hay pan ni agua. Por lo tanto, era una cuestión de ¿qué cosa? De comida y bebida.
Ahora, ¿qué pasó después? Siguiente versículo dice, entonces el Señor mandó, ¿qué cosa? Serpientes venenosas entre el pueblo, para que los mordieran. Y mucho pueblo de Israel, ¿qué cosa? Murieron. Ahora, yo no voy a entrar ahorita en el detalle de si realmente fue Dios el que mandó las serpientes o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Se va a responder por sí solo. Sin embargo, lo importante es que cuando el pueblo murmuró, se quejó y fue en contra de Dios por la escasez que tenía o por los problemas que tenía, hubo muerte. El resultado fue dolor, sufrimiento y muerte. ¿Qué pasó después? Dice el siguiente verso que el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esta serpiente. En otras palabras, el pueblo reconoció su pecado, ¿sí o no? El pueblo confesó su pecado, asumimos que también se arrepintió, aunque no lo dice el verso, y por último clamó por salvación o sanidad. ¿Cuál fue la respuesta entonces después? Siguiente verso, Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente tal cual las están picando a ellos y ponla en un madero. Moisés hizo entonces una serpiente de bronce, la colocó en un asta y cada uno que miraba a la serpiente, ¿qué pasaba? Vivía, tenía vida. Ahora, de plano también les voy a soltar otra cosa. Esta lección o esta historia no está hablando de pasos para llegar a la salvación. Nosotros tenemos la mala costumbre de poner pasos a todos. Pasos para ser salvo, pasos para obtener el perdón, steps para esto, fases para la otra cosa. La Biblia no es así. La Biblia nos cuenta una historia, nos cuenta la historia de nuestras vidas y cómo Cristo o Dios se relaciona con nosotros a través de nuestras historias en la vida real. No es una serie de pasos, la Biblia no es un manual de instrucciones. Entendamos eso. Por lo tanto, esto no significa que la salvación nuestra viene como resultado de que reconozcamos nuestro pecado, de que confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos y clamemos por salvación. Eso sería una condicionante para la salvación. Y la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. No es por las decisiones que nosotros tomamos, sino porque Dios decide dárnoslas. Dios decidió salvarnos, aun cuando nosotros no habíamos reconocido nuestro pecado, ni habíamos confesado, ni nos habíamos arrepentido, y mucho menos clamado por salvación. Por lo tanto, esta historia no tiene nada que ver con pasos para la salvación. Y eso quiero que lo tengamos claro. La esencia de esta historia es otra, y es lo que vamos a averiguar hoy. Y para eso tenemos que ver el principio número 3. El principio número 3 dice, las cosas espirituales se entienden como espiritualmente. Y esto no me lo inventé yo. Esto también lo dijo Pablo. Es un principio que usó Pablo en la iglesia de Corintios. Él dijo, pero el hombre natural o el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué cosa? Locura. Ahora, no solo no las percibe, sino que tampoco ¿qué cosa? Las entiende, no logra entenderlas. Porque tienen que discernirse espiritualmente. Cuando nosotros leímos la historia, entendimos una cosa. Ahora vamos a ver si esa realmente es la intención de la historia. Lo que Dios quería decirnos. Y como Pablo sabía bien este principio, él hizo un recuento, nos da un contexto diferente de esta historia. Miren lo que él dice. No pongamos a prueba, otras versiones dicen no pongamos a tentación o en tentación a Cristo, o no tentemos a Cristo. Como también algunos de ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, lo hicieron. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron a causa de las serpientes. Y yo les pregunto, ¿de qué historia está hablando Pablo acá? De la misma que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Porque en el único momento en que el pueblo fue mordido por serpientes y comenzaron a morir en masa, fue en Números 21. Por lo tanto, Pablo está hablando de la historia del Números 21, donde la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Y lo que él entendió es que la raíz de todo fue porque pusieron a prueba o tentaron a Cristo. No solo eso, él sigue diciendo, y murmuraron por causa, y murieron por causa de la serpiente, y dice, ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron, y recibieron a mano, y perecieron a mano del destructor. Ahora, fíjense ustedes, hay varias cosas que podemos sacar de acá. Primeramente, las serpientes, ¿por qué vinieron las serpientes? ¿Qué dice él
que fue la causa de la destrucción de ellos? ¿Por mano de quién? Del destructor. Ahora, yo no sé qué concepto tú tienes del destructor, o yo no sé cómo tú logras ver a Dios, pero en mi entendimiento, nosotros hemos estado viendo en todo el libro del Éxodo que cuando Dios pacta, Él usa un nombre, y ese nombre es ¿cómo? Yahweh. Y Yahweh significa el Dios que es vida, el Dios que da vida, el Dios que existe en sí mismo y trae todas las cosas a la existencia. Por lo tanto, si Dios es el Dios de vida o el Dios creador, Dios no puede ser el destructor. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Satanás? O Dios es creador o Dios es destructor, pero no puede hacer las dos cosas. Porque no hay comunión entre ambas. Son cosas que se oponen, son opuestas. Sin embargo, la Biblia nos enseña otra cosa. Jesús nos enseña de que hay uno que es asesino desde el principio y hay uno que es ladrón y que viene para matar, destruir y robar. Y ese se llama ¿cómo? Por lo tanto, si las serpientes vinieron y ellos perecieron de manos del destructor, ¿quién fue entonces el que mandó a la serpiente? ¿Fue Dios? Ahora aquí hay otro principio que quiero que ustedes entiendan. La revelación es progresiva, eso todos lo sabemos. Especialmente después que viene Jesús, porque si nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, verso 3, dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Eso significa de que Jesús es el que hace brillar la gloria de Dios en todo su esplendor, en su máxima expresión. Pero más adelante ese mismo verso dice que Jesús es la misma imagen de Dios, o lo que significa Jesús es el carácter de Dios. Aquí nos damos cuenta de que cuando Moisés escribió la historia, él interpretó algo. Y así lo escribió. Pero cuando Pablo, una vez que conoció a Jesús, leyó la historia, interpretó otra cosa, porque la leyó a través de Jesús. Y este es el mayor principio que nosotros podemos tener para poder entender las Escrituras. Todas las cosas tenemos que filtrarlas por Jesús. ¿Saben por qué? Porque cuando Pablo leyó la historia de Números 21, él había escuchado a Jesús decir cosas que Pablo o que Moisés no había escuchado nunca decir a Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros miramos esta historia cuando está en Número 21 y si la miramos superficialmente, nunca logramos encontrar en qué parte ellos ponen en tentación a Dios o a Cristo. Nosotros la estuvimos leyendo y carnalmente o superficialmente, naturalmente, solamente vimos un problema de comida y de bebida. Pero Pablo explica algo también en Corintios y él dice, también ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, comieron el mismo alimento espiritual, que ¿cuál era? El maná, el pan del cielo. Y dice, y todos bebieron ¿qué cosa? La misma bebida espiritual, ¿que era cuál? El agua que salía de la roca. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Ahora, entiendan acá. Cuando Moisés escribe la historia, él presenta un asunto de pan y agua. No querían comer más pan y agua de Dios. Querían comer otra cosa. Cuando Pablo lee la historia, como Pablo había escuchado a Jesús decir, yo soy el pan que comieron tus padres en el desierto, el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Pablo escuchó a Jesús decir, yo soy el agua viva, el agua que salió de la roca, yo soy esa agua. Por lo tanto, cuando Pablo lee esta historia, la interpreta a través de Jesús y entiende que el problema de ellos no era el pan y el agua, sino Cristo. Fíjense ustedes, y esto es bien importante, si Moisés hubiera sabido que la roca a la cual le pegó con la vara era Cristo, ¿lo hubiera pegado? Es por eso que les digo que la revelación es progresiva. Y si nosotros queremos entender cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, tenemos que mirar qué fue lo que dijo Jesús de ellas para poder entenderlas y poder llevarnos el completo el mensaje. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Cuál fue la primera tentación que tentaron a Jesús? Dice,
Y murmuraron contra Dios y contra Moisés, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué hacernos morir en este desierto? Por lo tanto, lo primero que hicieron a Cristo el dador de la muerte y no de la vida. ¿Qué le estaban diciendo en otras palabras? Mira, nosotros cuando estábamos en Egipto, nosotros teníamos vida, nosotros vivíamos. Tú nos sacaste de Egipto, nos trajiste al desierto, ¿para qué? Para matarnos de hambre. Le estaban diciendo, mira, cuando nosotros estábamos en Egipto teníamos cantidad de dioses. Dioses que nos mantenían con vida, a pesar de que éramos esclavos. Tú nos das libertad de aquellos, pero nos traes acá y nos matas. Tú eres un Dios de muerte. Los dioses de Egipto son un Dios de vida o son dioses de vida. Estaban haciendo a Dios el dador de la muerte. ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías 5:20, si mal no me equivoco? Ay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. A lo amargo dulce y a lo dulce amargo. A la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo Israel. Pero yo les pregunto a ustedes, y les pregunto a ustedes que están conectados con nosotros en línea, ¿cuántas veces no hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros no vestimos a Dios de destructor? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos a Dios el responsable de la muerte y de todas las cosas que nos pasan? ¿Cuántas veces cuando muere un ser querido nuestro o un familiar nuestro culpamos a Dios por su muerte? ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos en necesidad, cuántas veces le decimos a Dios porque nos sacaste de nuestro país, de allá y nos trajiste acá y ahora no tenemos trabajo, no tenemos comida y nos estás matando de hambre? ¿Lo hacemos o no? ¿Cuántas veces no hacemos a Dios el responsable de nuestra desgracia? Pero vamos mucho más allá. ¿Cuántas veces como iglesia no hemos hasta predicado de que el coronavirus fue un juicio de Dios para destruir a los pecadores? De que los huracanes que llegan, de que los terremotos que pasan son juicios de Dios en las naciones pecadoras. Mucho más. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia no predicamos de que al final del tiempo vendrá un Dios con látigo en mano, con espada en mano y empezará a cortar cabezas? Porque somos pecadores y no lo obedecemos. Constantemente estamos vistiendo al Dios de la vida como el Dios de la muerte. Y ese no es el Evangelio. Ese no es Dios. ¿Qué comunión tiene Cristo y Satanás? ¿Qué comunión tiene la muerte con la vida, la luz con las tinieblas? Lo segundo que pasó fue, ellos dijeron, no hay pan ni agua. Y cuando estaban diciendo no hay pan ni agua, no se estaban refiriendo al pan físico. Le estaban diciendo a Cristo en su misma cara que Él no era nada, que no era su Dios. Porque Dios no solamente es el que te libera y el que te saca de la esclavitud, sino que es el que te sostiene tu vida. Dios no solamente es el dador de la vida, sino el sustentador de tu vida. Dios no solamente los sacó de Egipto liberándolos de la muerte, sino que cada día les proveía agua y pan para que vivieran. La pregunta es, ¿hemos hecho nosotros lo mismo? ¿Hemos negado a Dios como nuestro sustentador? Y quizás tú me digas, no, para nada. Yo todos los días le doy gracias a Dios por la comida que como. Yo todos los días le doy gracias a Dios por el aire que respiro, por mantenerme con vida, por el agua que me da, por el sol. Y está muy bien. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque seamos agradecidos por las bendiciones que tenemos. Sin embargo, sean sinceros conmigo y no me respondan. Solamente piensen para ustedes. ¿Cuántas veces no hemos trabajado full time, part time, overtime? Porque nosotros decimos que si nosotros no trabajamos así, nuestra familia perece. De que nosotros somos los responsables de traer el alimento en nuestra casa. De que nosotros somos los responsables de sostener y sustentar a nuestra familia. ¿Sabes qué? Tú puedes estar en desacuerdo conmigo o no. Pero para mí somos necios cuando pensamos así. Cuando Jesús en el Sermón del Monte habló, Él dijo, piensen ustedes en las aves del monte. Ni siembran ni cosechan. ¿Y a cuántas de ellas les falta su alimento? A ninguna. Yo siempre proveo para su alimento. Y todavía nos preguntas, ¿acaso no son ustedes mayores que ellas? ¿Acaso no son ustedes de más valor que ellas para Dios? ¿Cómo creemos que Dios va a sustentar a las aves
no nos va a sostener a ninguno de nosotros. Todavía sigue diciendo mucho más. Y Jesús dice, ¿saben quiénes se preocupan por el alimento y por qué van a vestir? Aquellos que no me conocen. Son los paganos los que constantemente viven estresados y preocupados por qué van a comer y qué van a vestir. Pero aquellos que me siguen, aquellos que viven en mi reino, todas estas cosas vienen por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Dios no solo es el dador de nuestra vida, sino el sustentador de nuestra vida. Él es el que nos sostiene, no nosotros mismos. Pero vamos mucho más allá y vamos a hablar como iglesia. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia no hemos pensado de que si la iglesia se mantiene viva es por nuestros diezmos y ofrendas? De que nuestros recursos, los que nosotros damos, los que mantiene y sostiene la iglesia de Dios. Déjame decirte algo. La iglesia de Dios no estudia ni es mía, es de Cristo. La iglesia, dice la Biblia, que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo se sostiene porque tiene una cabeza. Y esa cabeza se llama Jesucristo. No se llama Alex, no se llama Miguel, no tiene el nombre de ninguno de nosotros. Se llama Jesús. Por lo tanto, a nosotros se nos pueden caer propiedades, se nos pueden caer edificios, se nos pueden caer escuelas. Todo eso se puede ir a pique. Pero la iglesia de Dios nunca se va a pique. Porque no somos nosotros los que la sostenemos, es Cristo el que la sostiene. Y si nosotros entendiéramos eso, los edificios, las escuelas, los templos, todo vendría igual por añadidura. Lo tercero que hicieron fue, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Y como cristianos yo creo que esto es lo peor que pudiéramos hacer. Como seguidores de Cristo esto es lo peor que pudiéramos decir. Ellos le estaban diciendo a Cristo que estaban hartos de Él, porque su carácter era liviano, light o inútil. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nosotros no hemos dicho lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos criticado a las personas que levantan el amor y solamente el amor? Aquellas personas que dicen que el amor de Cristo es suficiente para restaurar las familias, es suficiente para levantar al cansado y al caído, es suficiente para perdonar, para redimir, para salvar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que los predicadores que predican del amor de Cristo son falsos maestros, falsos profetas, son predicadores light, predicadores livianos? Porque lo que se tiene que predicar, ¿qué cosa es? Profecía y doctrina. Y llamamos a la profecía y a la doctrina comida sólida. Y al amor de Jesús, comida blanda, comida liviana. Guess what? Eso fue lo mismo que hizo Israel. Este pan que tú me das, el pan del cielo, Jesucristo, es comida liviana. Ya estoy harto de ella. Y muchas veces nosotros estamos hartos de escuchar hablar del amor de Dios. Y cuando se para otro acá y empieza a hablar del amor de Dios, otro más a hablarme del amor de Dios. Hay que predicar de ta. Lo peor que podemos hacer como cristianos o seguidores de Jesús es decir que su esencia, aquello que Él es, que es amor, es liviano. Porque es que precisamente porque Él es amor, tú y yo tenemos salvación. Es que porque Él es amor, es que Él es justo. Porque Él es amor, es que es perdonador. Porque Él es amor, es que es misericordioso. Porque Él es amor, es que su gracia nunca se acaba y siempre está abierta para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos nosotros tuviéramos vida eterna. Es el amor de Dios lo que hace posible todas las cosas. Este es el pan que desciende del cielo, dijo Jesús, para que el que coma de él, ¿qué cosa? No muera. ¿Por qué estaba muriendo Israel? ¿Porque Dios lo castigó? Simplemente porque dejaron de comer el pan que les daba vida. Jesús lo dijo claro, yo soy el pan que desciende del cielo. Yo soy el pan que les da vida para que ustedes no mueran. Ellos se hartaron del pan que Dios les daba, se hartaron de Cristo y lo que trajeron para sí fue muerte. Fue sus propias decisiones las que lo llevaron a la muerte. Dios no tuvo que castigar a nadie.
Dios no anda en el negocio de castigar, Dios anda en el negocio de salvar. Porque Dios ama. ¿Qué significa entonces la serpiente de bronce? Y ya estamos llegando cerca, ya estamos calientes, estamos tibios. Hay un texto que quiero compartir con ustedes y que yo sé que es muy conocido para ustedes. Lo dijo Jesús en un momento determinado y Él habló de este momento de la serpiente de bronce en el desierto. Y fue cuando estuvo hablando con Nicodemo en Juan 3, del 14 al 15. Él dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahora, nosotros inmediatamente al leer esto pensamos que Jesús estaba comparándose con la serpiente. Y eso no es lo que dice el texto. En ningún momento Jesús está diciendo, yo soy esa serpiente. O se está comparando con el símbolo de la serpiente de bronce. El énfasis que está poniendo Jesús es en la acción de levantar. De la misma manera en que Moisés levantó, yo tengo que ser levantado. Es la acción de levantar lo que Jesús está enfatizando. Porque a nosotros nos conviene que así como Moisés levantó la serpiente, a nosotros nos conviene que Él sea levantado. Y quizás tú digas, bueno, ¿y en qué otro momento fue Jesús levantado? Porque el único levantamiento de Cristo que yo conozco fue cuando lo levantaron en una cruz y lo colgaron. Y si Jesús estaba colgado en una cruz y la serpiente estaba en un madero igual, entonces está hablando de lo mismo. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo tiene que ser levantado, según el verso? Y eso lo encontramos en la expresión que dice ¿para qué? ¿Para qué denota propósito? El propósito por el cual Jesús tenía que ser levantado era ¿para qué? Para que tengamos vida eterna. Ese es el propósito de ser levantado. De hecho, cuando nosotros miramos este texto, en la mayoría de los manuscritos originales, lo pone la expresión en él, no lo pone después de crea, sino después de tenga o incluso al final de la oración. Y esto le cambia mucho sentido a la palabra. ¿Por qué? Porque se dice para que todo el que crea tenga vida, en él tenga vida eterna. Porque la vida eterna no es un pago o un premio o un reward que Dios nos está dando por nuestra creencia en Él. La vida eterna la tenemos en Él y solamente en Él. Fuera de Él no hay vida porque Él es vida. La vida eterna es conocerlo a Él, no es un premio que Él nos da. La vida eterna está en Él y eso es importante. Ahora, ¿dónde fue que Jesús nos dio vida? Sería la pregunta. Porque si nosotros encontramos dónde fue que Jesús nos dio vida, entonces sabemos a qué se estaba refiriendo cuando habló con Nicodemo. Cuando nosotros miramos esto, cometemos el error de pensar o asumimos de que Jesús está hablando, comparándose con la serpiente, y se está hablando de la cruz. Pero no es así. Esto es simplemente algo que asumimos. Yo les voy a proponer lo siguiente. No fue en la cruz o en la muerte que Jesús nos dio vida, sino en su resurrección. En la muerte de Cristo, Cristo no murió para que en su muerte tengamos vida. Cristo murió para que en su muerte fuéramos muertos juntamente con Él. Cristo resucitó al tercer día para que con su resurrección nosotros seamos resucitados con Él y tengamos vida eterna. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Uno de los textos más famosos que habla acerca de la salvación por gracia dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Cuando Cristo murió, yo muero. Cuando Cristo vive, yo vivo. Mi vida está junto con Él, está en Él, no en su muerte, sino en su vida. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por gracia son salvos. Junto con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó. La resurrección de los muertos no es un evento del futuro, es un evento del pasado. La Biblia enseña que tú y yo somos resucitados o fuimos resucitados juntamente con Cristo. Lo que pasará en el futuro es simplemente un reflejo de lo que ya pasó en la realidad. Por eso es que el justo vivirá por la fe. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Tú y yo fuimos resucitados junto con Cristo. Y lo sigue diciendo también Pablo en Colosenses, puesto que ya ustedes han resucitado con Cristo. ¿Está en el futuro, en el presente o en el pasado? Está en el pasado. Ya la resurrección fue un hecho.
Es un hecho en tu vida. Tú resucitaste con Cristo. Créelo, créelo. Ya tú tienes vida en Cristo. Y te la dio por gracia, no porque te la merezcas o porque tú hayas hecho algo. Por lo tanto, cuando Jesús estaba hablando acá con Nicodemo, le estaba hablando de cuando Él sería levantado de los muertos, no levantado en una cruz. Porque fue cuando Cristo fue levantado de los muertos que nos dio vida eterna. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con la serpiente de bronce o comparando a Cristo con la serpiente de bronce. En la cruz, Cristo nos mostró el camino para tener vida. Y esto es bien importante que lo tengamos claros. Cristo nos mostró el camino que tú y yo teníamos que tomar para poder vivir. Y si no me crees, Jesús lo dijo innumerables veces, muchísimas veces. Él dice, ciertamente les aseguro. Y fíjense ustedes, acá hay una, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, una redundancia. Jesús podía haber dicho, ciertamente, y estaba bien dicho, ¿sí o no? ¿Estaba completo? Claro. Hubiera podido decir, les aseguro, y estaba completamente bien. Pero Él dice, ciertamente les aseguro. 2 veces repite para enfatizarlo bien. Por lo tanto, esto es verdad absoluta. Esta es la única opción. No hay otra opción. No es una más del montón. Esta es la única. La única. Y Él dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué? Y muere. Repítalo conmigo de nuevo. ¿Y qué? Y muere. Se queda solo. Pero si ¿qué cosa? Si muere, entonces produce muchos frutos. No hay otra manera de que nazca la semilla, de que nazca la planta, si no es muriendo el grano. El grano tiene que caer en tierra y morir. El que queda vivo no produce, no nace planta. Se queda solo. Se queda solo. También le dijo a los discípulos. Luego les dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y ¿qué? Y seguirme. Y la pregunta sería, ¿seguirlo a dónde? ¿A las bodas de Canaán? ¿A la cena con Simón el fariseo? ¿Seguirlo a dónde? A la cruz, al Calvario. Todo el que lleva una cruz a cuesta va al Calvario. Y cuando tú vas al Calvario, tú no siembras una cruz vacía, o como decimos nosotros, una cruz de problemas, de dolores, de tristezas, de preocupaciones. No. Eso nosotros lo decimos porque tenemos temor a morir. Porque el hombre tiene temor a morir. Dios no estaba hablando de una cruz de problemas. No te estaba diciendo carga tus problemas y ven conmigo y entiérralos en el Calvario. En el Calvario no te encontrabas ninguna cruz vacía. Todas las cruces tenían la persona que la cargaba. Cuando tú llevas la cruz al Calvario es para morir en ella. No para dejarla plantada e irte vivo. Y eso es lo que Jesús nos estaba diciendo. En su muerte, Jesús nos estaba mostrando el camino de regresar a la vida. Y la única manera de tener vida juntamente con Él es muriendo con Él. Es muriendo con Él. Si nosotros vemos el contexto de estas palabras que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, vemos que todo comenzó porque les dijo, cuando estaban todos juntos, Él les dice, es necesario que vaya a Jerusalén y que padezca, producto de los fariseos, de los sacerdotes y todos ellos. Ellos me van a hacer morir, yo es necesario que muera. Y cuando dijo es necesario que yo muera, ¿quién saltó? Pedro. Y Pedro le dijo, Jesús, ven acá, acércate acá. ¿Quién dice que tienes que morir? Tú no tienes que morir, no digas eso. Cállate, ¿cómo tú vas a seguir diciendo que tienes que morir? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. ¿Saben por qué Pedro entendió muy bien lo que estaba diciendo Jesús? Porque Pedro era discípulo de Jesús. Y Pedro sabía que a donde iba el maestro, iba el discípulo. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a sus discípulos? ¿Qué fue la palabra con que los llamó? Síganme, ¿verdad? Síganme. Y después les dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, caminen por donde yo camino. Sigan mis pisadas. Lo que yo hago, ese es el camino que tienen que seguir. Por lo tanto, Pedro sabía bien claro que si Jesús moría en una cruz, a él le tocaba morir en una cruz. Y literalmente murió en una cruz.
Por eso es que Pedro no quería que Jesús muriera. Y cuando Pedro le dijo a Jesús que no muriera, la respuesta de Jesús fue bien clara. Apártate de mí, Satanás. Porque la serpiente en el huerto fue la que dijo, no morirás. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Saben por qué nos cuesta tanto morir? Y necesitamos que alguien muera por nosotros en nuestro lugar. Porque llevamos demasiado tiempo escuchando la voz de la serpiente. Demasiado tiempo llevamos escuchando una voz y no es precisamente la de Dios. Es la voz de la serpiente. En el Edén, cuando Dios crea al hombre, le dice, el día que comas de él, ciertamente, asegúralo, ponle el cuño. Esta es la única opción. Si comes del árbol del bien y del mal, mueres. No hay otra. El que coma, muere. El que come, muere. Es la única opción. Más adelante lo repitió de nuevo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comenzó a sacar una teología. Porque no quería morir. ¿Y qué comenzó a hacer Israel? Decía, ok, el pecado lo cometen los padres y las consecuencias las reciben los hijos. El padre peca y muere el hijo. El padre peca y se enferma el hijo. Y padece el hijo. Y Jesús le dijo, no. Y a través de Ezequiel le dijo, el alma que pecare, esa morirá. No el alma justa. El justo no muere por el injusto. El justo no muere por el que peca. El que peca muere por su pecado. Nadie muere por tu pecado. Tú mueres por el tuyo. Tú eres responsable de tu pecado. Eso lo dijo Dios al pueblo de Israel. El alma que pecare, esa morirá. Y todos nosotros somos culpables del mismo crimen. Todos nosotros somos pecadores. Por lo tanto, todos nosotros tenemos un solo camino para poder tener la vida y es morir. Es el camino del Calvario, el camino de la cruz. Sin embargo, mientras Dios estaba diciendo en el Edén, ciertamente morirás, había otra voz, que fue la voz de la serpiente, que dijo, ciertamente no morirás. La serpiente también tenía otra verdad absoluta. Y le mostró a Eva de que lo que estaba diciendo Dios no era cierto, sino que ella no tenía que morir. Al contrario, si comía, viviría, porque sería igual a Dios. Y es por esta voz de la serpiente, la de no morirás, que nosotros hemos estado viviendo por todos estos años, y no por la de Dios, lamentablemente. Y cuando la serpiente le da o le dice estas palabras a Eva o al hombre, le estaba dando dos opciones. Una, si morías sería solamente porque alguien te quita la vida como castigo. Póngase a pensar conmigo. Dios le dice a Eva o al hombre, si comes, morirás. La serpiente le dice, si comes, no morirás. Por lo tanto, le está diciendo, si algo te pasa, no es porque vas a morir como consecuencia natural de lo que hiciste, sino porque alguien te tiene que quitar la vida como castigo por tu desobediencia. ¿Sí o no? Eso estaba implícito en lo que estaba diciendo la serpiente. Opción número 2. Mata a otro para que asuma la culpa en tu lugar y vivas. Eso era exactamente lo que estaba haciendo Israel todo este tiempo. Buscando un chivo expiatorio, alguien que muriera en mi lugar. Porque cuando alguien asume mi culpa, alguien asume mi pecado y muere por mi pecado, entonces yo no tengo que morir. Y al final me quedo con la palabra de la serpiente, no morirás. A lo que Jesús dijo, el alma que pecare, esa morirá. El justo no muere por el injusto. Cada cual es responsable de su pecado. Y cuando ustedes miran estos dos puntos o estos dos principios, son los dos pilares fundamentales del cristianismo moderno para definir lo que es justicia divina. Y ninguno está basado por la palabra de Dios, sino por la palabra de la serpiente. Y piensen en ello para que ustedes vean. Lo que Jesús dijo fue, todo el que procure salvar su vida, ¿qué cosa? La perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Esa es la vida. La salvación no viene porque tú se la entregas a la responsabilidad de otro. La salvación viene porque tú eres dueño de tu propio pecado. Y eso lo entendió muy bien el ladrón de la cruz. Cuando el ladrón estaba junto con Jesús en la cruz y le dijo al otro, hey, cállate porque tú y yo merecemos estar acá. Él es justo, él no merece esta muerte.
Él nunca le dijo a Jesús, toma mi pecado y cárgalo tú para que yo viva y salga caminando de la cruz. Él le dijo, yo muero, pero yo te pido a ti que cuando tú resucites me lleves contigo en tu reino. Eso es vivir por fe. Eso es creer y vivir de la palabra de Dios y no vivir de la palabra de la serpiente. El ladrón en la cruz murió por su pecado, pero por la palabra de Dios resucitó junto con Cristo. Y ahí está la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino que tienes que seguir. Y mi camino termina en una cruz en el Calvario, muriendo. Esa es la verdad que tienes que escuchar. La verdad que tienes que escuchar es que todo aquel que entregue su vida, la salvará. El que la pierda, la salvará. Porque yo soy la vida. Conclusión. ¿Qué significa entonces la serpiente de bronce? Para esto tenemos que ver lo que Pablo dijo. Y Pablo, cuando estaba hablando de esta parábola o de esta historia, él dijo, todo lo que sucedió como ejemplo quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Por lo tanto, aquello que pasó en la vida real, Dios lo tornó en una parábola o en una ilustración práctica, en una lección práctica para nosotros. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa lección o la enseñanza de esa lección? Vamos a hacer un poco de recuento rápido. En la creación, Dios crea a la humanidad a su imagen y semejanza. Y eso fue por gracia. El hombre no tuvo que hacer absolutamente nada para tener la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen. Así nos creó. Por gracia. Porque Él nos amó. Permanecíamos en ella viviendo o descansando en su palabra. Eso es vivir por fe. Cuando Él dijo, el que coma morirá, mientras el hombre descansaba en esa palabra, permanecía en la imagen de Dios. ¿Qué pasó en la caída? En la caída el hombre dejó de vivir por la palabra de Dios y comienza a vivir por la palabra de la serpiente. No morirás. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? Tú te conviertes, dice Pablo, te transformas en aquello que tú observas, aquello que tú contemplas. Y a lo que tú contemplas le rindes adoración y le rindes obediencia. Por lo tanto, como el hombre empezó a contemplar a la serpiente y escuchó la voz de la serpiente, dejó de tener la imagen de Dios y tuvo la imagen de la serpiente. Ese es el pecado, ese es el hombre de pecado. En el desierto, Dios nos da una parábola viva de nuestra realidad y cómo la humanidad vuelve a vivir en la imagen de Dios. Y esto fue lo que pasó. En el desierto, el pueblo rechazó la imagen de Dios, como es manifestada en Jesús. Al rechazar el pan y el agua, estaban rechazando al mismo Cristo. Al decir que el pan era liviano, estaban diciendo que el amor de Cristo, que es suficiente para salvarnos y redimirnos, era liviano y era inútil para hacerlo. El resultado fue, el pueblo fue mordido por aquel del cual eran imagen y semejanza, la serpiente. Las mordidas de la serpiente eran simplemente un reflejo externo de la mordida que la serpiente había dado en el corazón de ellos ya. La muerte a través de la mordida era simplemente un reflejo externo de la muerte espiritual que ellos tenían dentro. Todo es una realidad espiritual que se manifiesta externamente. Ya ellos eran imagen de serpiente. Por eso fue que la serpiente o Satanás pudo hacer con ellos lo que les dio la gana. Resultado, Dios les muestra el camino para nacer de nuevo. Y la manera de nacer de nuevo es crucificando a la serpiente en la cruz. Es crucificándome yo en la cruz. Y el resultado siempre va a ser vida como nueva creación en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora, ¿por qué no vive Él? ¿Por qué ya no vive Él? Porque murió en la cruz. Porque murió, fue crucificado junto con Cristo. Pablo entendió que él tenía que agarrar su cruz y seguir a Jesús por el camino del Calvario. Y cuando llegara al Calvario, no enterrar una cruz vacía, sino clavarse en la cruz también. Ya no vivo yo, porque yo morí con Cristo en la cruz. Y como ya no vivo yo, entonces vive Cristo en mí. Y cuando vive Cristo en mí, entonces yo vivo como una nueva criatura o nueva creación en Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. La única manera de tener vida es pasando por la cruz, clavando la serpiente. En la cruz, Cristo nos mostró el camino para tener vida. Pero no solo nos mostró el camino para tener vida a nosotros, sino que nos mostró el camino para darle vida a todo el mundo. Fíjense en lo que dice Jesús. Nadie tiene mayor amor que ¿qué? Que este.
¿Cuál amor? Poner su vida ¿por quiénes? Por sus amigos. Cuando nosotros leemos esto con el hombre carnal, el hombre natural, ¿qué entendemos? ¿Quién es mi amigo? Junior es mi amigo, que yo hablo con él, converso con él, creemos lo mismo, compartimos juntos, cantamos juntos. Bueno, yo no canto, él canta. Junior es mi amigo, Richard es mi amigo, Ángel es mi amigo. Las personas que están conmigo son mis amigos, los que creen como yo son mis amigos. Yo muero por alguno de ellos, yo muero por mi familia, porque ellos son mis amigos. Pero esa es la definición de Jesús de amigos. Fíjense ustedes lo que decían las personas cuando veían a Jesús. Ha venido el Hijo del Hombre. ¿El amigo de quiénes? De publicanos y pecadores. Jesús no miraba a las personas que fueran igual a Él para ser su amigo. Jesús era amigo de todos nosotros, de pecadores, simplemente porque nos ama. Jesús es amigo de lo más bajo. Jesús es amigo de lo más cruel, de lo más vil. Y entre ellos estamos todos nosotros, porque todos nosotros somos pecadores. Es por eso que no hay mayor amor que este, que pongas tu vida por tus amigos, por aquellas personas que están mal, siendo tú el primero. Y yo también. Le damos vida al mundo cuando morimos por él. Le damos vida a la persona que nos hace daño cuando morimos por ella. Le damos vida a la persona que nos abusó toda la vida, aquella persona que nos hizo daño desde pequeño, aquella persona que traumó incluso nuestra vida, aquella persona que fue infiel con nosotros, que rompió el pacto que teníamos de matrimonio. A esa persona, cuando yo muero por ella, yo le doy vida. Porque yo le demuestro a ella de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y que ella no tiene que merecer mi amor, sino que yo simplemente estoy dispuesto a morir por ella. Morir por la otra persona redime. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Salva. Finalmente Juan dijo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Iglesia, yo no soy mucho de hacer llamados, pero en esta mañana quiero hacerles un llamado. Quiero hacerles 2 llamados. El primero es un llamado individual a cada uno de ustedes. Mientras va a cantar ahora el worship, mientras ellos están cantando, por favor dejen que el Espíritu de Dios hable a sus corazones. Y si el Espíritu de Dios los impresiona y les pide que se pongan de pie, háganlo. Pero esta parada de pie va a ser por algo. Es porque el Espíritu de Dios les está diciendo a ustedes que es hora de morir. Que es hora de dejar de vivir por la palabra de la serpiente que dice no morirás. Sino que es hora de vivir por la palabra que dice Dios, que dice aquel que pecare, ese morirá. Aquel que se muere o que va conmigo hasta la cruz y que muere en la cruz, ese tiene vida. Si tú estás escuchando la voz de Dios en esta mañana mientras ellos cantan, ponte de pie. O mientras tienen esta parte, ponte de pie. Como señal de que tú quieres comenzar a morir ya. Ya es tiempo para ti de morir. Pero no solo tú de morir, sino de que Dios logre a través de ti morir por aquellas personas que quizás tú veas como tu enemigo que te hacen daño. Míralo de una manera personal, por favor. Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú.
voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Y dame tu parecer. Gloria a Dios. Jesús te mostró el camino. Jesús dijo, yo soy el camino y mi camino termina puesto en una cruz, en el Calvario. Si tú estás escuchando la voz de Dios en esta mañana, de que es tiempo de morir, es tiempo de vivir de la palabra de Dios y solamente de cada palabra que sale de su boca. Si Él muere, yo muero. Cuando Él vive, yo vivo. Por favor, no calles la voz del Espíritu. Manifiéstalo poniéndote de pie. Pero quiero hacerte un segundo llamado y esta vez quiero hacerlo como iglesia. Y si nosotros como iglesia hoy entendemos de que cada cosa que nosotros hagamos tiene que estar para mostrar a las personas el camino, ese camino que es Cristo y que llega hasta el Calvario y que significa morir para que Él pueda vivir o levantarnos juntamente con Él. A todas las personas que están en nuestra comunidad, y no solo las personas que están en nuestra comunidad, sino a tantas personas que se conectan con nosotros en la iglesia online. Por favor, quiero pedirte que vengas aquí adelante. Y como pastores queremos orar por ti, o queremos orar por la iglesia. Si tú entiendes de que Dios nos está llamando como iglesia para comenzar a levantar este movimiento donde nosotros nos entreguemos y muramos por las demás personas, para que a través de nosotros muriendo por ellas puedan ver a Cristo, entonces ven aquí adelante, por favor. Queremos orar por ti. Pastor Gama. Quiero darte esos segundos. Si deseas venir al frente antes de la oración, hazlo justo ahora, no te retengas. Gloria a Dios. Ven. Muy bien. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.
Padre, es tan bueno y tan gratificante saber que cada vez que oramos, tú nos escuchas. Y no solo nos escuchas de manera pasiva, sino que nos escuchas activamente trabajando en nuestro favor, aún antes de que nuestra boca pronuncie palabra. Así que llegamos delante de ti sabiendo que ya tú conoces lo que vamos a pedirte, lo que vamos a expresar. Sin embargo, queremos hacerlo porque tú has puesto esta herramienta como un beneficio incluso para nosotros mismos. Y queremos expresarte, oh Dios, que queremos morir en Cristo Jesús. También queremos ser resucitados en Cristo Jesús. Queremos que seas tú quien viva en nosotros y no nosotros mismos. Queremos que seas tú, oh Dios, el que nos utilices para alcanzar a otras personas para ti, para tu honra y tu gloria. Que seas tú, oh Señor, solo el centro, el único centro de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro propósito. Aprovecho, Señor, esta oración para presentarte estos hermanos y hermanas que en lágrimas, en medio de lágrimas, están evaluando su vida. Tú conoces cada lágrima, cada persona, cada lágrima que está derramando, y tu promesa es que tú mismo las secarás. Así que a esta hora, oh Señor, ruego que tu Espíritu Santo les abrace, los consuele y les demuestre una vez más que no están solos, que su vida tiene propósito y que ese propósito nace en ti, nace en tu corazón, nace en tu mente, oh Dios, nace en tu vida. Gracias, Padre, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en el día de hoy nos has recordado, oh Señor, que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está disponible para nosotros. Así que, oh Señor, finalmente queremos entregarnos a ti, consagrarnos a ti, darte todo lo que somos, todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, sea nada, sabiendo, Dios, que tú te encargarás de transformar todo y utilizarlo para tu honra y tu gloria y nuestro beneficio. Bendice tu iglesia, bendice su casa church, bendice a Alex, bendíceme a mí como sus pastores, oh Dios. Y que podamos recordar que todos somos parte de un solo cuerpo, donde la única cabeza es Cristo Jesús. Confiamos en que así será, oh Señor. Y te lo pedimos no por nuestros méritos, sino en los méritos santos y gratos y poderosos de Cristo Jesús. Amén.